Auspicia este programa Soluciones Tecnológicas de la Información Sociedad Anónima, empresa argentina que desarrolla y comercializa la plataforma Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información www.engage-mediosc.com. Los negocios de hoy exigen innovación y tecnología para crecer y competir. Procesos, clientes y mercado. Aquí, las soluciones transformadoras que potencian la gestión empresarial. En Perfil AM 1190 ya comienza Tecnología y Negocios. Tecnología y Negocios. Bien, sean muy bienvenidos a Tecnología y Negocios, el programa número 36, donde la estrategia se conecta con la innovación. Durante esta hora vamos a entrevistar en piso justamente a un invitado de banca muy especial que mira pymes, que está transformando el mundo empresarial de las pequeñas y medianas empresas en Argentina y cómo la tecnología puede redefinir el negocio justamente en ese segmento. Un placer estar nuevamente haciendo el programa con Aníbal y todos los oyentes. Así es, Ariel, un gran placer estar nuevamente con todos ustedes, compartir este programa número 36 de Tecnología y Negocios en Radio Perfil, donde hoy nuestros invitados muy generosamente nos conectarán con temas más que importantes, como son el apoyo al desarrollo de las iniciativas en las personas y cómo la tecnología nos aporta día a día nuevas facilidades para el mejor desarrollo de nuestra sociedad. Bien, es realmente un placer contarles el sumario del programa de hoy. En la editorial Aníbal Caro Preso, socio fundador de Soluciones Tecnológicas, nos va a presentar cómo se está dando el crecimiento que empieza siempre por las personas y se acelera con la tecnología. En Voces que Transforman nos visita aquí en estudios, en AM 1190, Radio Perfil, Ezequiel Sapia, gerente pymes y empresas en Banco Santander. Nos va a explicar cómo está evolucionando en la actualidad la relación entre los bancos y las pymes en un contexto de transformación digital y cambios tecnológicos constantes. Muy interesante, quédense en el próximo bloque. En la actualidad en acción, Santiago Estura, coordinador de comunicación institucional de Faro Digital, nos va a contar cuáles son hoy los principales desafíos que plantea el uso cotidiano de las redes sociales y las plataformas digitales y qué impacto tiene esto en la vida laboral y personal de las personas. Es decir, ¿cómo hago para que mi hijo no use tanto el celular, ¿no? El cuidado responsable. Mientras que en Radar de Tendencia vamos a abordar un fenómeno interesante de los algoritmos tecnológicos de las redes sociales. ¿Qué pasa con el caso Tim Payne? ¿Cómo la tecnología, la comunidad digital genera una influencia y cómo lleva a un futbolista desconocido para todos a ser en un futbolista que lo siguen más de 3 millones de usuarios? Así que, presentado el programa de hoy, comenzamos. Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información www.engage-mediosc.com. Decimos que el crecimiento empieza en las personas y se acelera con la tecnología. Hoy hay una idea que ya no admite discusión. La tecnología está redefiniendo el mundo en el que vivimos, cómo trabajamos y cómo nos desarrollamos. Pero hay algo aún más importante que eso. La verdadera transformación no pasa por la tecnología en sí, pasa por lo que hacemos las personas con esa tecnología. Porque podemos tener acceso a herramientas cada vez más poderosas, a plataformas cada vez más sofisticadas y a soluciones cada vez más inteligentes. Pero si ese poder no llega a la gente, si no se traduce en oportunidades, si no se convierte en crecimiento real, entonces la transformación queda incompleta.
Hoy en Tecnología y Negocios vamos a hablar justamente de esto, de cómo la innovación tecnológica se convierte en una herramienta concreta para potenciar personas, impulsar organizaciones y hacer crecer la sociedad. Y lo vamos a hacer desde dos miradas que son absolutamente complementarias. Por un lado, el rol clave del sistema financiero, bancario, en este nuevo escenario. Durante mucho tiempo, hablar de bancos era hablar de estructuras, de procesos, de distancia. Hoy hablar de banca es hablar de ecosistemas digitales, inclusión y desarrollo productivo. Especialmente cuando ponemos el foco en las pequeñas y medianas empresas. Las pymes no solo son un motor de la economía, sino también son el espacio donde la tecnología puede generar el mayor impacto. Porque cuando una pyme accede a herramientas digitales, cuando puede financiar su crecimiento, cuando incorpora soluciones tecnológicas que optimizan su operación, no solo mejoran su negocio, genera empleo, dinamiza su comunidad y multiplica oportunidades. Y acá aparece un desafío central. ¿Cómo lograr que la tecnología financiera no sea solo innovación, sino también accesibilidad? Porque digitalizar servicios no es suficiente. El verdadero diferencial está en acompañar a las personas y a las empresas en ese proceso, en entender sus necesidades reales, en ofrecer soluciones simples, cercanas y escalables. Y en este punto clave es el del que vamos a conversar con Ezequiel Sapia, desde su rol en Banco Santander Argentina, liderando el segmento de pymes e instituciones. Porque hoy el crecimiento no depende solo del acceso al capital, depende cada vez más de algo igual o más importante, que es el acceso al conocimiento y a las herramientas digitales que permiten usar ese capital de forma inteligente. Pero hay otra dimensión que es igual de crítica en este proceso de transformación. Porque si hablamos de tecnología como acelerador, también tenemos que hablar de cómo la usamos. En un mundo hiperconectado, donde cada persona tiene acceso inmediato a información, a redes y a plataformas digitales, la verdadera brecha ya no es solo de acceso, es una brecha de uso y de criterio. Hoy cualquier persona puede crear contenido, interactuar, influir o incluso emprender desde una pantalla. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados para hacerlo de manera responsable, consciente y productiva? Aquí es donde la educación digital se vuelve protagonista, no solo en términos técnicos, sino en términos culturales. Educar en tecnología hoy implica enseñar a pensar críticamente, a gestionar la información, a construir identidad digital y a usar las herramientas con propósito. Porque el verdadero riesgo no es la tecnología, es usarla sin entender su impacto. En ese contexto, el trabajo que realizan organizaciones como Faro Digital cobra una relevancia enorme. Esa relevancia es porque están enfocadas en algo fundamental, formar ciudadanos digitales. Personas que no solo consuman tecnología, sino que la entiendan, la aprovechen y la utilicen de manera positiva. Y de esto vamos a estar también hablando con Santiago Stura, quien desde Faro Digital viene trabajando fuertemente en educación, concientización y el uso responsable de entornos digitales. Porque si queremos una sociedad más desarrollada, más inclusiva y más preparada para el futuro, no alcanza con tener tecnología. Necesitamos personas capaces para usarla mejor. Y acá es donde todo converge. Por un lado, instituciones que impulsan el desarrollo económico a través de herramientas financieras y digitales. Pero por el otro, organizaciones que preparan a las personas para hablar de ese mundo digital de manera inteligente. Por eso, hoy más que nunca, el gran desafío no es tecnológico, es humano. Es lograr que cada avance, cada innovación, cada nueva plataforma se traduzca en algo concreto. Personas con más herramientas para crecer, empresas más competitivas, usuarios más conscientes y una sociedad más preparada para los cambios que ya están pasando. El futuro no se define por la tecnología que tenemos, se define por cómo la usamos y a quiénes llega. Así es que hoy, en Tecnología y Negocios, los invitamos a mirar la innovación desde esta perspectiva, no como un fin en sí mismo, sino como una oportunidad para generar impacto real, para transformar economías, pero por sobre todo para transformar vidas. Porque cuando la tecnología potencia a las personas, deja de ser solo avance y se convierte en progreso.
Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información: www.engage-mediosc.com. Bien, le contamos a los oyentes del programa aquí en AM 1190 Radio Perfil y en el streaming por el canal de YouTube de Engage Business Solution que se pueden bajar la app en Radio Perfil en Play Store y App Store. Y, por ejemplo, también escribirnos acá al 11 5335 3637 y dejarnos un mensaje como Oscar Duarte de Canning, que nos dice: ¿para cuándo el tema de la tecnología y la pyme? Quédate, Oscar, que en el próximo bloque ya volvemos con ese tema, con más tecnología y negocios. Para comunicarse con Engage Business Solution, el número de WhatsApp es 155 335 36 37. 155 335 36 37. Por correo electrónico, marketing@engage-mediosc.com. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Muy bien, luego del espacio publicitario continuamos con más tecnología y negocios, el programa que conecta la innovación con la gestión. Como todas las semanas tenemos nuestra sección Voces que Transforman, donde los protagonistas comparten en primera persona cómo impulsan esos procesos de innovación en relación al mercado. Esta semana tenemos el gusto de recibir en el piso a Ezequiel Sapia, gerente pymes y empresas en Banco Santander Argentina. Actualmente está impulsando iniciativas de transformación digital, financiamiento y desarrollo empresarial para miles de compañías pymes en Argentina. Ezequiel es ingeniero industrial por la UTN, con formación en posgrado en finanzas y se ha convertido en un portavoz referente del segmento pyme argentina. Bienvenido, Ezequiel, un gusto tenerte. Bueno, gracias Ariel, gracias Aníbal por la invitación. Esperemos poder dejar hoy algunos mensajes a toda la audiencia. Un gusto muy grande tenerte con nosotros. Gracias por acercarte aquí al estudio de AM 1190, Radio Perfil. ¿Cómo, preguntarte, para encuadrarnos un poquito en contexto, Ezequiel, cómo está evolucionando hoy la relación entre los bancos y las pymes en Argentina en un contexto que cada vez es más digitalizado y los procesos de las pymes tienden a digitalizarse más para crecer y ser competitivas justamente en el mercado? Bueno, me gustó mucho el editorial de Aníbal que decía el uso de la tecnología es una necesidad. Yo creo que ya no es una opción. Claro. O sea, es un deber para la pyme para operar y para poder crecer, ¿no? Entonces, la realidad es que hoy debemos combinar las dos cosas, en el mundo pymes al menos diciéndolo, ¿no? O sea, la tecnología nos tiene que acompañar en el día a día para todo lo que tiene que ver con lo transaccional, más que nada desde el banco. Claro. Y por otro lado, también la banca, necesitamos tener ese espacio, ese team de asesoramiento a las pymes para poder ayudarlos a desarrollarse. Yo creo que hoy se combinan ambas cosas, ¿no? Diría que es un mundo blend. Claro. Por un lado, el desarrollo tecnológico que tengan las pymes y cómo se integren con las distintas soluciones financieras, por lo menos hablando de mi mundo, combinado con una relación con un oficial, un desarrollador que pueda acompañar a las pymes a tomar las mejores decisiones. Yo creo que es clave eso en un contexto donde Argentina nos va dando noticia todos los días, ¿no? Claro. O sea, todos los días las pymes van recibiendo noticias y no tienen esos equipos enormes para analizar los distintos vaivenes que vamos teniendo, y ahí es donde la banca juega un rol muy importante. Claro. Me imagino que tampoco tienen, además de que no tienen personal, no tienen tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones, los cambios, tanto internos como externos.
¿Y qué principales, en este contexto, qué principales desafíos ves vos o qué principales problemáticas deberían abordar las pymes para crecer y ser más competitivas? Voy a usar Aníbal, vuelvo a lo mismo, pero me encantó el editorial y un poco también vos lo comentabas, Ariel, ¿no? O sea, las pymes tienen que hacer más fáciles sus procesos, eso es importantísimo. En el mundo financiero es cómo optimizar su caja, ¿sí? Claro. Porque la pyme sabe hacer muy bien su negocio en la industria que esté, pero hay que administrar también muy bien los flujos de fondos, claro, ¿sí? Ese es un segundo punto muy importante. Y hay algo que no tenemos que dejar pasar, que es ayudarlos a vender, a crecer más, claro, a expandirse al mundo. Y ahí es donde creo que la banca y la tecnología se tienen que asociar y ver cómo desarrollar estos ecosistemas que presentabas en tu editorial, Aníbal, que me parece que son claves para el desarrollo de este segmento pymes. Y después un punto que no quiero dejar pasar porque me pareció muy importante, que es lo que tiene que ver con la profesionalización de los equipos, ¿sí? Y no es para vender a Santander, porque no es un producto que vendamos, pero nosotros desarrollamos algo que se llama Santander Open Academy, que es libre, gratuito, no tenés que ser cliente del banco, y ofrecemos cursos de formación para todas las personas que se quieran desarrollar en distintos temas relacionados con el mundo de la tecnología. Qué bueno, ¿eh? Así que una invitación a todos, libre, gratuito, les aseguro que no les vendemos nada. Qué bueno. Y me parece que es algo importante el punto de también profesionalizarse en el mundo pyme. Muy bien, muy bien. Recordamos que estamos hablando con Ezequiel Sapia, gerente pymes y empresas en Banco Santander, quien impulsa iniciativas de transformación digital, financiamiento y desarrollo empresarial de compañías en Argentina. Ezequiel, la tecnología está cambiando la manera en que las empresas gestionan todas sus inversiones y finanzas. Sí. ¿Pensás sobre qué herramientas o soluciones digitales percibís que están teniendo un mayor impacto en el segmento de las empresas pyme, por ejemplo? Sí, mira, te voy a ir un poquito una capa más arriba de un producto. La pyme, y vos, Ariel, hablabas de tiempos, ¿sí? Yo creo que la inmediatez es lo que más necesita una pyme. La pyme sabe hacer su negocio y tiene que responder ante una necesidad financiera ya. Y ahí es donde la tecnología nos tiene que ayudar a resolver ese tema. ¿Y cómo lo podemos hacer? Para ser bien concretos. Nosotros en Santander, por ejemplo, este mes calificamos a más de 10.000 pymes sin pedir ningún tipo de documentación. O sea, pymes que no tenían acceso al crédito, a partir de este mes van a tener acceso al crédito, ¿sí? Pues sí, bueno, es una buena noticia. Claro. Si la pyme tiene financiamiento, claramente se puede desarrollar. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, tenemos construidos 8 endpoints, 8 vinculaciones de información entre el banco y la Secretaría PYME de la Nación. ¿Quién le dejó la información a la Secretaría PYME de la Nación? La pyme. ¿Sí? Ya, claro. Entonces, esto es algo que se viene en el mundo, en las finanzas abiertas, decimos Open Finance, Open Data. Bueno, es muy importante esto de cómo juega la tecnología y la articulación público-privada de manera tal de que todas las empresas financieras, no solo Santander, yo hablo en nombre de Santander, pero esto es para todos, usemos la información y toda la estructura tecnológica para acceder al crédito. De esta manera yo te doy crédito sin que me lo pidas. ¿Cómo tomás ese crédito? A través de la web, sin tener que ir al banco. ¿En qué plazo? 7x24, 365 días. Grandioso. O sea, cuando lo necesitas. Claro. ¿Sí? Hay un concepto tal vez histórico entre la banca y las pymes que era presentar la carpeta o renovar la carpeta. Exactamente. Bueno, es la antitecnología y negocio. Y los tiempos que llevaba todo eso. Bueno, en Santander no existe más la carpeta porque se hace sola la información en base a todos los vuelcos de la información que tenemos en los distintos sistemas. El scoring automático. Todo. Me parece clave. Entonces, el tiempo que nos proponía Ariel en parte de su introducción es clave para la pyme, porque hoy necesito porque hoy tengo este negocio. Entonces, yendo a productos un poco, Aníbal, a tu pregunta, y creo que como oportunidad también, digo, para dejar mensajes claros para la audiencia, ¿no? Hoy tenemos una Argentina abierta al mundo, ¿sí? Tanto para importar como para exportar. Bueno, ahí hay muchos productos tecnológicos, digo, más allá de las soluciones tecnológicas fuera de banca, la banca tiene todos procesos end-to-end tecnológicos, 100% digitales, pudiendo acceder a sistemas de financiamiento también con tasas muy accesibles. Y me parece que también es algo que tenemos que ponerlo en valor. Y por último, y yendo al punto que comentabas en tu editorial, hablando de ecosistemas, la banca nos estamos preparando para dos cosas. Uno es las finanzas embebidas. O sea, ¿quién tiene el front?
O sea, ¿quién se muestra adelante de los que compran y venden? ¿El banco o el banco es una pata financiera de esa solución? Bueno, ese rol de protagonismos yo creo que va a ir cambiando o alternándose entre distintas compañías, pero es algo que las finanzas embebidas, es algo que se viene para desarrollar ecosistemas, como así también todo lo que tiene que ver con ecosistemas B2B de ventas. Exacto. Estamos muy acostumbrados a que cuando queremos comprar un vehículo, un camión, una pyme, vamos a un concesionario y me da el crédito. Claro. Pero ahí el protagonista es la concesionaria y el banco es el que le da la solución financiera. Bueno, esto mismo se pueden dar en otro tipo de productos. Y ahí es donde tenemos que entrar con la tecnología a financiar las compras entre compañías en el sistema de este B2B que estoy hablando, ¿no? Qué importante esta información para toda la Argentina, para las pymes, para toda la audiencia, ¿no? Porque todo este desarrollo tiene un impacto altamente positivo, ¿no? Es trascendental realmente. Y ya que estamos hablando en tecnología y negocios, de tecnología y negocios, por supuesto, redundantemente, ¿nos podrías comentar la importancia que tiene hoy esa experiencia del cliente, donde el cliente es una pyme, es una persona física, jurídica, lo que fuera, y los servicios de omnicanalidad que posibilitan para la banca y las empresas, o sea, esta facilitación que le damos, ¿no? Bien, el cliente lo tenemos muy analizado, lo que es, nosotros decimos touch point, ¿no? O sea, cómo las pymes se contactan con el banco. A nivel local y a nivel mundial, pero vamos a nivel local, que es lo que nos interesa por lo menos a nosotros hoy acá. Los clientes lo que más valoran, vuelvo a lo mismo, es la inmediatez. Y para eso está la app, ¿sí? Una app que te resuelva cuando me faltan 5 minutos para que me cierre el mercado y tenga que colocar mis fondos en un fondo común de inversión y poder tener una rentabilidad sobre ese dinero, lo puede hacer desde ahí, no tener que ir hasta la oficina. En segundo lugar, lo que se valora es todo lo que tiene que ver con conectividad web. Obviamente cuando te va a hacer operaciones complejas, poder resolverlos de la web sin ir al banco. O sea, el sin ir al banco yo creo que también es un must para lo que viene en el corto plazo, ¿sí? Ahora bien, como les decía al inicio, es muy importante la relación entre el oficial y la pyme. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros es que el oficial pyme visite a la pyme, no que la pyme vaya al banco. Bien. Esto de cambiar el sentido del flujo, pero que exista esa relación entre oficial y pyme, es clave para desarrollar los negocios. Es una experiencia al cliente, disculpa que te interrumpa, ¿no? Esto por eso cuando hablábamos de experiencia al cliente. Claro. Por lo tanto, te lo voy a simplificar de esta manera. Nosotros tenemos 3 bloques. El primero es la relación entre el ejecutivo y la pyme, y es lo que más valora una pyme, ¿sí? El segundo es la transaccionabilidad a través de estos 2 canales para no ser repetitivos, web y app. Y el tercer punto, y relacionado con la inmediatez, es recibir la oferta que necesito en el momento indicado. No me llenes de mails diciéndome todo lo que tenés vos como banco, porque recibo de varios bancos, porque soy cliente de varios bancos y demás. Sino lo que hoy necesito esto porque me está pasando esto. En eso estamos trabajando. ¿Sí? Me interesa, Daniel, ese último concepto que Ezequiel, no me cambies el nombre. No. El concepto que voy es, no va el usuario o la pyme como cliente al banco, sino el banco a la pyme. Sí. Ahí, en ese aspecto, tengo una pregunta clara, Ezequiel. ¿Cómo ustedes brindan, además del servicio financiero, los productos financieros, ustedes el asesoramiento estratégico? Porque por ahí la pyme está pidiendo un crédito para determinada problemática, pero detrás hay un asesoramiento sobre qué le pasa, exacto, qué consulta. Digo, ese asesoramiento estratégico es clave más allá del producto financiero, ¿no? Vamos a un ejemplo. Claro. Vamos a un ejemplo y lo abrimos a charlar también por donde se dé la charla, digamos, ¿no? Pero hoy el Gobierno Nacional lanza un programa, estamos hablando de tecnología, que es para digitalizar las pymes, que es el KIT 4.0. ¿Sí? Ajá, sí. Que lo habrán escuchado. Sí, lo escuchamos, bien. Sí. Hoy hablar en la Argentina de hoy de que el gobierno dé subsidios parece medio raro, ¿sí? No se escucha. Bueno, para digitalizar a las pymes hay un subsidio. Mira qué interesante. ¿Sí? Entonces, toda empresa tecnológica de la industria del conocimiento, para decirlo ampliamente, que quiera digitalizar su pyme, puede acceder a este programa donde el gobierno le da un subsidio de hasta 20 millones de pesos. Obviamente estamos hablando para pymes más pequeñas, para las pymes... startups. Bueno,
El 50% restante de esos 20 millones de pesos, o sea, podrían ser programas de hasta 40 millones de pesos, para decir el total de la inversión. En Santander le estamos dando una línea en pesos a un año con una tasa del 28,75. Vamos a decirlo en pocas palabras. Vos podés hacerte de tecnología, de un software, de lo que necesites, con una línea total que te va a rondar el 14 y moneda por ciento, 15%. O sea, muy lejos de lo que es la inflación. Entonces, ¿esto la pyme lo sabe por sí sola? No. Entonces, estamos articulando una solución público-privada donde el gobierno está digitalizando las pymes para que sean más profesionales, un poco en línea con lo que decías, Aníbal, en tu editorial. Para nosotros es un cliente más vinculado, con más herramientas, va a vender más, va a tener un mejor futuro, va a crecer su actividad y obviamente va a ser un mejor cliente para el banco también, y él obviamente va a tener un mejor negocio. Entonces, el rol de la banca, Ariel, para responder tu pregunta, va por ahí, ¿no? O sea, decir, te ofrezco un préstamo en dólares, ¿quién puede tomar un préstamo en dólares? Si yo te digo, ¿te financiarías a una tasa del 4,5% anual? Y seguramente vos me dirías que sí, porque te parece muy barato. Ahora yo te voy a decir, mira, es en dólares esa tasa. Es para financiar exportaciones. Exacto. Bueno, ¿cuál es la expectativa de un cierre del dólar de acá a 6 meses? Bueno, lo podemos discutir. Obviamente siempre la decisión final va a ser del cliente. Exacto. Pero hoy tenemos líneas para importadores, líneas para exportadores. Y no estamos hablando de grandes corporaciones, sino para pequeñas pymes. Qué interesante. Entonces, el rol del asesoramiento estratégico, como decías vos, ¿cómo te ayuda a cobrar? ¿Cómo te ayuda a pagar? ¿Cómo te ayuda a vender más? Esto que hablábamos de los ecosistemas B2B. Exacto. O sea, yo tengo clerks y tengo que vender. ¿Cómo puedo vender? Bueno, mira, te puedo dar las APIs para que conectes una plataforma B2B donde vos me consultás a mí. Yo voy, consulto la calificación de crédito que puedo dar, te la digo a vos para que se la digas a tu cliente sin que intervenga el banco. El protagonista soy yo, pyme, y no el banco. El juego de roles de protagonistas me parece que es lo que tenemos que discutir en adelante. La verdad, ¿cuántas novedades nos estás comentando, Ezequiel? Estamos aprendiendo mucho contigo. Te vamos a molestar con una última pregunta. Y mirando hacia adelante, con todo lo que nos estás comentando, ¿cuáles crees que serán las principales tendencias en la banca empresarial? ¿Y qué desafíos pensás que debería afrontar las pymes en los próximos años, por ejemplo? Si me preguntás la principal en Argentina, yo creo que hoy es la apertura al mundo, ¿sí? O sea, hoy la pyme se tiene que abrir al mundo para comprar y para vender. Y ahí la banca tiene un rol importante. Nosotros somos un banco internacional con presencia en varios países. No es fácil para una pyme ir a un país, llegar y ir a ver un banco y ver de qué se trata o cómo se vincula. Bueno, nosotros tenemos soluciones de vincular a nuestros clientes cuando tienen que expandirse a otra región. Creo que la expansión es muy importante, ¿sí? Y el relacionamiento con clientes y proveedores en las otras regiones. Y después todo lo que tiene que ver con esto de la apertura, ¿no? El Open Data, el Open Finance, el analizar cuál es la mejor solución en base a data, en tener un buen CRM, que lo hablábamos hace un ratito, que es muy importante para las pymes. Se los podemos ofrecer, sin ningún problema. Eso te lo dejo a vos. Pero sí es muy importante entender la vida de sus clientes, ¿sí? No solamente todo vender un producto, sino todo el ciclo de vida. Exacto. En la banca, en el mundo banking, no digo que lo hacemos muy bien, pero lo hacemos. Yo creo que las pymes tienen que también hacer lo mismo con sus clientes y es muy importante entender el ciclo de vida de sus clientes, ¿no? Entonces, esa inmediatez que tanto las pymes nos piden a nosotros, también la ven en sus ecosistemas. Entonces creo que ese es el desafío que se viene en el corto plazo, ¿no? Claro, ofrecerle la tecnología, ofrecerle la experiencia, el conocimiento. La adaptabilidad. Argentina es educación. En el mundo pymes, por eso la profesionalización. Yo insisto con las herramientas de formación. Me gusta que ustedes lo estén viendo también, como comentabas en el inicio. Y por eso también quiero sumarme en esto de profesionalizar a las pymes, porque me parece importante y ayudar desde Santander también a lo que podamos hacer para formar más a las pymes, ¿no? Me parece que es clave en esto que se viene de futuro. Después Argentina nos da día a día novedades, ¿no? Hoy tuvimos la novedad del FAL,
y hace un par de días hablábamos de que eso se suspendía, llegaron los RIMIs. Exacto. Quién sí, quién no en un RIMI, en esto del asesoramiento que comentabas, o sea, obviamente nosotros no respondemos por el gobierno, pero sí ver qué podemos dar o qué se ajusta, con qué tasas, con qué soluciones. Soluciones de impacto ambiental, ¿no? Que tenemos con tasas diferenciales, que son muy importantes. Bueno, entonces, ¿cuánto cuesta la energía en donde está la pyme? Bueno, ¿qué solución le puedo dar? Esa solución, ¿cómo la puedo financiar? Bueno, ¿qué ahorro tengo en mi flujo de caja? Perdón, en cómo mejoro mis procesos. Bueno, todo esto me parece lo que se viene a futuro. La verdad, Ezequiel, interesantísimo todo. No, nos quedamos sin tiempo, nos están haciendo Perdón. señas. No, la verdad que aprendimos mucho. No, y además otra cosa, la importancia de lo que está comentando Ezequiel, porque tradicionalmente y en el mundo las pymes han sido el motor del crecimiento de las economías. Totalmente. En el país. Y todo esto que está comentando es muy importante para que lo escuche nuestra audiencia. 70% del empleo en Argentina, 98% de las empresas que tenemos, Claro. Más de un 40% del Producto Bruto, y tenemos, digamos, un gran país lejos de zonas de conflictos, Totalmente. con muchos recursos, mucho talento en Argentina y mucha pyme llena de proyectos. Y que hay que apoyarlas, para que se desarrolle. Por eso, entre todos los que hacemos el ecosistema pymes, desde el rol que nos toque, desde comunicar, desde la tecnología, desde el mundo de banca, tenemos que estar todos muy cerca para desarrollar esta audiencia. Buenísimo. Muchísimas gracias, Ezequiel, por tu favor. presencia. Muy Gracias a bueno. ustedes. Muchas gracias. Estuvimos hablando con Ezequiel Sapia, gerente pymes y empresas en Banco Santander. Quédate con más tecnología y negocios. Para comunicarse con Engage Business Solution, el número de WhatsApp es 155 335 36 37. 155 335 36 37. Por correo electrónico, marketing@engage-medio-sc.com. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Actualidad en acción. Los protagonistas comparten la evolución de su gestión. En Tecnología y Negocios, por Radio Perfil, AM 1190. Bien, seguimos en Tecnología y Negocios, en el programa número 36 del ciclo que conecta la estrategia con la innovación. Ahora es el turno de Actualidad en Acción, donde los protagonistas explican en primera persona el desafío de innovación que les toca transitar. Hoy en Tecnología y Negocios nos acompaña Santiago Stura, coordinador de comunicación institucional de Faro Digital, organización referente en ciudadanía y cuidados digitales en América Latina. Santiago es licenciado en comunicación y especialista en cultura digital. Trabaja en proyectos vinculados al impacto social de las tecnologías, redes sociales, bienestar digital y educación. Hola, ¿cómo estás, Santiago? Un gusto saludarte. Bienvenido, Santiago. ¿Qué tal? El gusto es mío de poder charlar con ustedes. Muchas gracias. Y vamos entonces a la primera pregunta, si te parece bien. Excelente. Santiago, desde Faro Digital, para entender un poco y comprender junto a nuestra audiencia, ¿cuáles son hoy los principales desafíos que plantea el uso cotidiano de las redes sociales y las plataformas digitales? Hay un abanico grande de desafíos. Si tuviera que elegir dos desafíos centrales, sin lugar a dudas, uno de los principales es el tema de la dependencia digital. Ajá. Poder establecer límites para el uso propio y también en lo que refiere a trayectorias pedagógicas y crianza digital, ¿no? Uh-huh. Es un desafío en la actualidad encontrar un equilibrio en de qué manera nos vinculamos con esas pantallas, con esos territorios digitales, cuánto tiempo, a qué edad conviene cada pantalla, a qué edad cada contenido y a qué edad cada plataforma. Y otro de los desafíos muy fuertes tiene que ver con lo que denominamos como
los desafíos de trama vincular, ¿no? Cómo nos relacionamos en los entornos digitales, qué pasa con las violencias en los entornos digitales, qué pasa con la construcción de expectativas, qué pasa con las frustraciones, bueno, cómo se tramita identidad, vínculo, horizontes en esos entornos digitales, ya sea en los ámbitos laborales, en los ámbitos educativos, en los ámbitos vinculares. Bueno, creemos que es una época en la cual tenemos que poner palabras sobre todo todos estos vínculos que tenemos con las tecnologías y dentro de las tecnologías, ¿no? Qué importante lo que estás comentando, ¿no? Y en relación a esto, ¿cómo cambió la relación de las personas con la tecnología en los últimos años? ¿Y qué impacto tiene eso en la vida laboral y personal? Bien, las modificaciones son muchas y muy profundas, sobre todo en los últimos años. Se vienen transformando un montón de cuestiones de manera muy, muy acelerada. Un territorio digital que poco tiene que ver con el que conocimos 10 o 15 años atrás. Estamos hablando hoy de plataformas en las cuales las personas organizan su vida diaria. Digo, hoy el calendario, la agenda se trasladó a las pantallas, la alarma, el despertador, la gestión de trámites, decisiones económicas y financieras también se toman muchas veces en los entornos digitales. Instancias de comunicación, instancias lúdicas, formas de informarse, ¿no? Cuando nosotros empezamos a enumerar, vemos que sobre todo a partir de 2010 venimos atravesando un proceso de fuerte aceleración de convergencia digital. Claro. Actividades y decisiones y prácticas que antes pasaban en diferentes tecnologías convergen en una misma tecnología que es la pantalla del celular, ¿no? Y eso trae consigo un montón de desafíos porque se aceleran los tiempos, porque la distancia entre desear algo y concretarlo en el entorno digital dura poquitos segundos, ¿no? Después la concreción puede ser satisfactoria o insatisfactoria, pero toda canción, información, contenido audiovisual, duda que uno tenga, la vuelca rápidamente en la plataforma y en 5 o 6 segundos tiene una respuesta, ¿no? Y ni que hablar con los desafíos vinculados a la inteligencia artificial que hoy aceleran todas estas preguntas, ¿no? Exacto, exacto. Recordemos que estamos hablando con Santiago Estura, coordinador de comunicación institucional de Faro Digital. Santiago, justo recién hablaste de la inteligencia artificial y los algoritmos, ¿no? Coincido que la vida se ha digitalizado, de hecho, no solo por el celular, sino cualquier tipo de decisión hoy está en la pantalla del celular, como decís vos, desde la finanza, que tenés tu home banking, desde tu calendario, tu agenda, tu reloj despertador, hasta leer los diarios, todo se ha digitalizado justamente por la convergencia, ¿no? Podemos decir que ya es cultural el tema. Y cómo nosotros como padres, me pasa a mí a veces con mis hijos, podemos protegernos de esas pantallas y del uso excesivo de esas pantallas cuando decís, ok, en el almuerzo, en la cena no lo usé, pero tampoco los podemos aislar, porque también, digamos, tienen el álbum digital del Mundial, las figuritas tienen un álbum digital que tenés que completar justamente en tu parte digital, como el mundo se ha digitalizado en todo el entorno y ya pasa a ser forma cultural, ¿no? Un desarrollo estructural más que coyuntural esta digitalización. ¿Cómo ves este desafío? Exactamente, como vos bien decís, y para resumirlo en algunas frases que trabajamos mucho desde Faro, lo virtual es real, eso tiene que ser una premisa con la que analicemos todos estos temas, y esa vida real la habitamos con dinámicas híbridas entre territorios presenciales y territorios digitales. No son iguales, pero los jerarquizamos en el mismo lugar. Esto es muy importante, sobre todo de cara a las adolescencias y a las infancias, porque tenemos que tomar en serio lo que sucede en los entornos digitales, primero porque nos afecta como personas adultas, pero también para poder empatizar con lo que le pasa a los chicos y chicas, ¿no? En ese sentido, como vos bien decías, aparece un desafío en torno a cómo construir esos momentos de desconexión. A nosotros nos gusta hablar de desconexión en lugar de prohibición. ¿Por qué? Porque el momento de desconexión no impide que hablemos de las pantallas. Trabajamos mucho con los colegios generando instancias de conversación, ¿no? Hoy tuvimos un taller intergeneracional muy interesante, llevamos adelante en promedio casi 650 talleres de todo el equipo de educación de Faro Digital al año, y eso lo que nos permite a nosotros es generar instancias de conversación donde hablemos de lo que nos pasa en las pantallas sin la necesidad de que las pantallas estén encendidas, ¿no? Hablemos del territorio digital desde un momento de desconexión, una reposición oral
una reposición simbólica sobre lo que nos pasa cuando estamos conectados. Esto nosotros creemos que es la llave central que necesitan las familias, que necesitan los padres, las madres, al momento de cuidar, de criar, que necesitan los docentes, que tiene que ver con un gesto a contracorriente. Plataformas que no están diseñadas para que hablemos sobre lo que nos pasa en ellas, y un gesto pedagógico, un gesto de cuidado que va y pone palabras allí donde las palabras no están. Hablar con los chicos, cómo te fue en la escuela hoy, cómo me fue en el trabajo, cómo te fue en el club, cómo nos fue en internet hoy. Que sea una palabra, una conversación que se haga cotidiana. Y construir, como vos bien decías, momentos de desconexión conscientes, donde consensuemos mundo adulto y adolescencias o infancias, esas instancias en las cuales nos vamos a desconectar. A las 11 de la noche se apaga el módem, en el momento de la cena no nos conectamos, en el momento del cumpleaños elegimos un momento de desconexión consciente. Si los niños son chiquitos, hay un momento de pantallas en la pantalla grande que tiene un comienzo y un final, sacamos la reproducción automática, ¿no? Ir reconociendo como mundo adulto que ese territorio digital es un territorio donde los chicos están, que tenemos que construir regulación y borde. Las plataformas borran el límite espacio-temporal y proponen un proceso de continuidad permanente. Claro. WhatsApp no corta a las 10 de la noche y abre a las 8 de la mañana, Gmail no cierra el viernes y abre el lunes, sino que propone una conexión permanente. Bueno, en psicología se dice que donde no hay borde no hay cuidado, y frente a ese desborde, lo que hay que construir, sin una mirada apocalíptica, es un borde. Hay un momento Roblox y un momento no Roblox, un momento TikTok y un momento no TikTok, un momento Instagram y un momento no Instagram. Qué interesante todo lo que nos planteas, por lo menos la preocupación como padre de construir ese diálogo de lo digital fuera de lo digital, por un lado, y por el otro lado, cómo convivir en esa cultura, porque tampoco lo podés aislar, pero sí ponerle el borde. La verdad que lo vamos a ejercitar. Eso como reflexión, por un lado. Y por el otro, ¿qué rol, desde tu mirada de experto, deben asumir? Porque también las empresas se han digitalizado. Hoy, más allá de que podemos decir festejemos en el cumpleaños presencial, hasta hace poco los cumpleaños los festejamos por Zoom. Las empresas también se han digitalizado. Hoy, si ves, la mayoría de empresas también trabajan de forma híbrida, con lo cual, en este caso te llevo al mundo empresarial. ¿Cómo las organizaciones pueden promocionar esta cultura digital más saludable y responsable, ¿no?, en el trabajo también? Es interesantísimo. Nos pasa de trabajar con empresas que, por ejemplo, plantean cuesta mucho construir también ese borde en el mundo adulto, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que dejamos de compartir por WhatsApp o por correo información del trabajo? ¿Hay un corte a las 6 de la tarde? ¿Tenemos que hablarlo eso? Una decisión de un coordinador o coordinadora, de un jefe que plantea determinada directiva o determinada tarea, ¿tiene el mismo peso si se plantea por WhatsApp que por correo? Bueno, en general hay muchos malos entendidos en los ámbitos laborales, empresariales, que tienen que ver con esto mismo que le pasa a los chicos, ¿no? No estamos acostumbrados a ponerle palabra a eso, a hablar, a construir el consenso. Construyamos un consenso en el ámbito laboral también y digamos, bueno, vamos a estar conectados, pero a las 6 de la tarde es un momento en el que todos respetamos ese corte y se retoma al día siguiente. Cuando escribo por WhatsApp, dentro del horario laboral tiene la misma jerarquía que si lo escribo por correo, ¿no? Empezar a resolver los malos entendidos, a construir ámbitos de bienestar digital también en el trabajo, que tiene que ver con esas instancias, ¿no? Cuando hay una reunión presencial, ¿qué hacemos con los celulares? Podemos tomar la misma decisión que los chicos, dejar el celular en la puerta y hay un momento de reunión que va a durar 40 minutos, una hora, en el cual prestamos atención a eso que sucede. ¿La cadena de correos es eterna o encuentra un límite? El correo, ¿hasta qué punto? Bueno, ahora Gmail incorporó las reacciones al correo. Bueno, uno puede demostrar que lo leyó sin responder. ¿Cómo hacemos para generar una economía de las notificaciones, ¿no? Que no nos saque todo el tiempo de la atención que necesita el ámbito laboral y podamos jerarquizar un poco eso que por momentos está desjerarquizado y todo parece importante y urgente a la vez, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y qué importante todo lo que estás comentando, porque es un tema cultural, si se quiere, que debemos aprovechar y introducir, incorporar en nuestra vida cotidiana. Y no sé si tenemos un tiempo más, pregunto a la producción, pero sí, me están diciendo que sí.
Queríamos preguntarte, por ejemplo, en términos de ciberconveniencia y bienestar digital, ¿qué hábitos recomendás incorporar tanto a jóvenes como a adultos en estos casos, ¿no? Bien, en principio, hábitos bien concretos. Tratar en lo posible, cuando se está trabajando, si se puede tener la aplicación de WhatsApp en versión escritorio, distrae mucho menos que si todo el tiempo se va al WhatsApp en el celular, porque está Instagram, porque están las notificaciones, porque está el portal de noticias, porque suceden otras cosas que pueden llamar la atención. Ajá. Tratar de construir estos consensos o esta regulación hablando con las personas que nos rodean, ya sea la familia, ya sean amigos, ya sea los compañeros de trabajo, ¿no? Tratar de ponerle palabra a esos consensos, no sentir cuando hablamos de estos temas que estamos hablando de algo poco importante. Hoy la sociedad avanzó mucho en estos temas y ya están jerarquizados de otro modo, ¿no? Hoy uno de los principales malestares de esta época, de esta cultura actual, tiene que ver con esta sensación de agobio, ¿no? Muchos terapeutas dicen que los pacientes llegan agobiados, esta sensación de desborde, de cansancio mental, de la sensación de que no alcanzan las horas del día. Bueno, tratar de encontrar un equilibrio sabiendo que las pantallas muchas veces o en las pantallas ocurren cosas que son síntomas de época, ¿no? El pluriempleo, como algo característico de esta época, no es responsabilidad exclusiva de las pantallas, tiene que ver con una situación económica también, ¿no? Muchas personas que necesitan más de un empleo para llegar a fin de mes. Obviamente las pantallas en eso ayudan, porque las pantallas han hecho que el tiempo rinda distinto, que la extensión temporal ya no dependa de cuándo está abierta o cerrada una oficina, sino que la extensión temporal se da de otra manera. Más amplia. La economía de plataformas, ¿no? Como un segundo trabajo, un tercer trabajo de muchas personas. Cuando uno entra en los estados de WhatsApp, estados de Instagram, la cantidad de personas que están promocionando sus propios emprendimientos. Bueno, es esta la época en la que estamos y tenemos que pensar cómo nos cuidamos y cómo la habitamos sin padecer tanto, ¿no? Santiago, la verdad, muy, muy, muy pedagógico. Te agradecemos mucho. Estuvimos hablando con Santiago Estura, coordinador de comunicación institucional de Faro Digital, nos dio una mirada. Seguramente te vamos a invitar nuevamente en estos meses porque tenemos que seguir profundizando sobre estos temas que nos atraviesan como sociedad y a nivel cultural, más allá de la tecnología per se, ¿no? Seguir aprendiendo, seguir aprendiendo. Tenemos que seguir aprendiendo, correcto. Es verdad. Muchísimas gracias, Santiago. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Muchas gracias a ustedes, gracias, un placer, Santiago. Y a disposición. Muchas gracias por la charla, muchas gracias. Bien. Continuamos nosotros con más tecnología. Nos podés escuchar por AM 1190 los jueves de 19 a 20 horas por el dial y ver por el canal de YouTube de Engage Business Solution los miércoles a las 20 horas. Ya volvemos con más tecnología y negocios. Para comunicarse con Engage Business Solution, el número de WhatsApp es 155 335 36 37. 155 335 36 37. Por correo electrónico, marketing@engage-medio-sc.com. Tecnología y negocios, donde la estrategia se conecta con la innovación. Por Radio Perfil, AM 1190. Radar de tendencias, perspectivas y desafíos empresariales. En tecnología y negocios, por Radio Perfil. AM 1190. Bien, tras la publicidad y los avisos comerciales, continuamos con más tecnología y negocios en su programa número 36. El ciclo de tecnología empresarial donde la estrategia se conecta con la innovación. Ahora Ariel nos va a comentar en Radar de Tendencias que la tecnología, la comunidad y la influencia, cómo impactaron en el fenómeno viral que llevó a un futbolista desconocido a ser muy conocido a millones de seguidores.
Así es, algo raro, Aníbal. Mirá, uno de los fenómenos más inesperados que pasó tiene que ver con el fútbol, el algoritmo, las redes sociales y la comunidad digital. Estamos hablando del caso Tim Paine. Búsquenlo, Tim Paine. Se escribe P-A-Y-N-E. Es un futbolista de Nueva Zelanda, desconocidos hasta ahora, hasta el 27 de mayo era totalmente desconocido, que se le ocurrió a un influencer argentino, el Scarso, que se llama Valentín Scarsini, el muchachito, un influencer joven argentino que dijo, vamos a hacer viral al jugador menos conocido de todo el mundial. Entonces, ¿qué hizo? Estudió todas las selecciones, cuáles jugadores tenían menos seguidores en Instagram y encontró uno, el amigo Tim Paine, que es un defensor izquierdo de Nueva Zelanda. ¿Sí? Lo interesante de esta historia no es solo el crecimiento en seguidores, que fue exponencial, es un caso de estudio para las estrategias de comunicación digital, después va a ser viral en todo el mundo y en las universidades seguramente también, pero lo verdadero relevante es cómo pone en escena el poder de la tecnología, las comunidades digitales y los mecanismos de la influencia y visibilidad en Internet. Justamente comienza la historia con este influencer argentino que se llama Valentín Scarsini, que se propuso demostrar la fuerza que tiene una comunidad futbolera y decir vamos a elegir el futbolista menos conocido y vamos a hacerlos conocidos. Ese era el objetivo, lo logró solo en 2 días. El primer día lo llevó de 4.700 seguidores a 700.000. El segundo día tenía 1.500.000 y el tercer día ya había superado los 3 millones a nivel mundial. Lo raro de esto es que se sumaron jugadores de primera talla, jugadores de la selección argentina, de la selección holandesa, de la selección... Hasta la propia FIFA le dedicó un post de Instagram oficial al caso Tim Paine. La liga inglesa, el Inter de Miami... Y lo que parecía una acción anecdótica de un influencer de Argentina repercutió no solo en Nueva Zelanda, sino que en toda Europa y en Estados Unidos. Las redes sociales, ¿cómo funcionan tecnológicamente? Mediante algoritmos diseñados para identificar el contenido que genera interacción. Cuando una publicación recibe comentarios, me gusta, como el caso de este influencer argentino, señalando que tenían que seguir y darle gustar a toda la Instagram de Tim Paine, el algoritmo lo que hace es que esas visualizaciones, la plataforma va a interpretar que ese contenido resulta relevante. ¿Por qué? Porque tiene más gustar, más interacciones, y el mismo algoritmo tecnológicamente decide mostrárselo a más personas. Al mostrárselo a más personas de forma orgánica, orgánica quiere decir que no tiene publicidad, sino que el mismo algoritmo identifica tecnológicamente que esa es relevante y se lo muestra a miles de personas más. Eso recibe a su vez más me gustas y comienza a ser viral, porque se forma como un efecto bola de nieve, que se llama bola de nieve digital, donde el crecimiento que parecía exponencial se vuelve a la 10ª potencia. Cuando más personas interactúas, más lo ven, y cuanto más personas ven, más interactúas, y así sucesivamente. Así se genera el fenómeno viral de este crecimiento inaudito que se dio por el futbolista neozelandés. Ahora, tradicionalmente la fama, ¿quién la controlaba? Los medios tradicionales de comunicación, ¿sí? Las cadenas de televisión, las instituciones deportivas, pero lo que demostró el caso Tim Paine es una comunidad digital, ¿sí? Ahora vamos a buscar en la producción a ver si podíamos entrar con la canción de Tim Paine, que era divina. Hasta el tema de Tim Paine se volvió digital, a ver si me lo ponen de fondo, cuando las audiencias ya no solo son consumidoras de contenido, sino que también son creadoras de contenido y amplifican esa información. Esto representa un cambio clave en esta dinámica de comunicación o fenómeno de comunicación. La capacidad de influir ya no depende de la publicidad, de la billetera digital, sino ni de los medios de comunicación. Por supuesto, detrás hay un fenómeno y una dimensión tecnológica que es más sofisticada, que tiene que ver con el algoritmo, pero esto demuestra cómo un video grabado en una pieza acá en Argentina genera reacciones en todo el mundo a nivel global. Esto habla de la economía del conocimiento digital. Esta historia de Tim Paine no debe analizarse únicamente como una curiosidad deportiva, sino más bien, y lo llamativo del caso, es que ni siquiera el propio futbolista fue quien impulsó la estrategia, sino que fue un influencer, alguien externo. Finalmente, ¿qué demuestra este caso? Que la economía digital, el activo más valioso, también es el contenido y la comunidad que se genera, ¿sí? El verdadero diferencial está en la capacidad de construir comunidades. Esto nos enseña a nivel organizacional, a nivel empresarial, cómo construir tu capital digital y tu posicionamiento digital. Y probablemente este caso de Tim Paine
busquen el nombre y no se lo pierden, sea una muestra de lo que veremos cada vez más con frecuencia en los próximos años. Engage Business Solution, una solución que permite alinear todos los procesos de negocio de su organización, desde la venta, la fidelización hasta la cobranza. Más de 25 años de experiencia en el mercado con un equipo profesional calificado a disposición de sus clientes. Más información: www.engage-mediosc.com. Hicimos esta emisión de Tecnología y Negocios. Andrés Ruiz en la producción general. Aníbal Caropreso en editorial y conducción. Ariel Gurmandi en la conducción. Emanuel Jorge en la operación técnica. Operación de streaming, Checo Maciero. Nos encontramos el próximo jueves a las 19 horas por el dial de AM 1190. Muchas gracias a todos. Visión y liderazgo. Decisiones inteligentes para las organizaciones y empresas. En Tecnología y Negocios, por Radio Perfil, AM 1190.